Bienvenidos a todos y a todas a este congreso de yoga sobre cómo construir un mundo mejor en su segundo aniversario. Muchísimas gracias por invitarme. Mi nombre es Concha Pinós y tengo una larga relación con el yoga en mi vida y también en mi carrera, en la investigación y en la docencia. Este congreso, que lleva por título Mística, Ciencia y Conciencia, organizado por construir un mundo mejor, me parece una increíble oportunidad sobre cómo podemos ofrecer aspectos del yoga que, al menos cuando yo empecé a enseñar y a practicar el yoga hace ya unas cuantas décadas, me hubiera gustado saber. Lo que voy a compartirles con ustedes es fruto de mi experiencia, pero también es de mi ignorancia, así que por favor deseo sinceramente que si hay algún filtro o algún comentario que pueda resultar difícil de comprender de parte de ustedes, pues que tenga la amabilidad de darle un espacio para intentar ver qué sucedería si eso fuera posible. Agradezco profundamente también a los compañeros que me han invitado y sobre todo a José María Márquez, a Gopala, un gran amigo desde muchos años, que tengamos esta oportunidad de seguir trabajando por el yoga de la forma que sea posible. Bueno, quisiera empezar compartiendo un vídeo. Es un vídeo que para mí es muy significativo. Vamos a dar paso a este vídeo primero. Deme un momentito. Él ya está llegando. Un momento. Muy bien. El vídeo que le voy a compartir es tan solo 1 minuto y medio sobre un documental que se llama Los yogis del Tíbet, y después vamos a comentar por qué les quiero poner este vídeo. Adelante. The new Buddhist beliefs also produced the most fascinating of Tibetans, the yogis. Unlike the Hindu yogi, performing contortions for the public, the achievements of the Tibetan yogi were achievements of the mind, unseen by others. The Tibetan yogi was a monk or layperson who, having studied the teachings of the Buddha as a scholar, wanted to actually experience their promise within his own mind, a state of existence called enlightenment. For the aspiring yogi, attaining enlightenment meant gaining an earthly preview of the bliss of nirvana through intensive mental and physical exercises in remote caves or huts. Their goal was to rise above the suffering of samsara, or physical life, and discover the purest nature of consciousness. In their quest, meditation retreats could last for years. For centuries, Tibetans revered these yogis as the most mystical people in their society. They supported their pursuit of enlightenment by providing the monasteries with food, clothing, and currency. The yogis inspired Tibetans with the hope that freedom from the suffering of physical life might indeed be attainable. Bien, quisiera quedarme con esa frase en el documental, este maravilloso documental que se llama Los yogis del Tíbet. Lo pueden ustedes encontrar más tarde en YouTube. Le vamos a dar el link para que se conecte. Ya plantea algunas cosas que son tremendamente interesantes. Plantea cuál es la diferencia que existe, por ejemplo, entre el yoga del Tíbet y el yoga de la India, como el yoga del Tíbet, de tradición de la parte alta del Himalaya, tenía muchísimo que ver con la ciencia, con la astronomía, con la medicina. Y hoy, cuando estudiamos neurociencia, resulta que aquellos yogis que hicieron sus prácticas en cuevas remotas, nos estaban enseñando en realidad una ciencia mucho más sofisticada de lo que nosotros nunca pudiéramos haber comprendido. Al menos yo, cuando empecé a hacer yoga, no podía comprender cuánto podría comprender ahora el yoga que practicaba desde una visión científica. Lo que voy a intentar explicarles a ustedes es qué es lo que yo he aprendido desde el yoga, no desde la práctica simplemente de la asana, el pranayama o la meditación, sino desde la práctica de la neurociencia.
Para ello es importante decir que el yoga tiene como un enfoque fundamental la práctica de la salud y que es una práctica que tiene que ver con la mente y con el cuerpo y con los orígenes de una filosofía que algunos hablan que puede ser desde la India, pero algunas fuentes también hablan de la Asia Central, por ejemplo, lo que sería el actual Afganistán o Mongolia. Cuando nosotros hablamos de neurociencia, que es un marco fenomenológico que contempla la diversidad de ciencias, de diferentes ciencias y disciplinas, hablamos de 4 pilares fundamentales en neurociencia. Uno es la neuroplasticidad, que es la capacidad que nosotros tenemos de leer mediante un grupo de neuronas, a la que llamamos neuronas espejo, cinco grupos de neuronas en el neocórtex, qué es lo que el otro está sintiendo, qué es lo que el otro está pasando y anticiparnos no solamente a sus emociones, sino también a sus sensopercepciones e incluso a sus movimientos del cuerpo. Cuando hablamos de neuroplasticidad, en este sentido, podemos entender que el yogi, aunque su práctica es una práctica muy antigua, donde no había el concepto claro de la neuroplasticidad, la fusión con el otro cuando hace las asanas y la práctica es claramente convergente. El yoga combina posturas físicas, respiración, rítmica y una serie de ejercicios de meditación que lo que ofrece es una mirada del cerebro completamente holística y única, en el sentido de que iguala un segundo principio de la neurociencia y es la conexión que existe entre la mente y el cuerpo. Ustedes me dirán, sí, hombre, claro que sí, Concha, eso ya lo sabíamos. Sí, pero no lo sabíamos científicamente. No sabíamos que al mover una parte de nuestros dedos, por ejemplo, al hacer un mudra o al hacer una posición determinada como el Anjali o el saludo al sol, en realidad nosotros estamos moviendo áreas y regiones del cerebro. Si bien los beneficios de la salud en el yoga clásico tienen que ver con las partes físicas del cuerpo y más tarde descubrimos que tenía que ver con la mente, ahora lo que sabemos desde la neurociencia, gracias al crecimiento de la evidencia científica, es que la práctica tiene impacto en estructuras y funciones del cerebro que se han podido evaluar. En esta conferencia quisiera hablar de los principales estudios que se han realizado. Básicamente han sido 11 estudios que hablan de cómo el yoga y las diferentes líneas de yoga, desde Hatha Yoga hasta Kundalini Yoga o Raja Yoga, tienen un efecto positivo en la estructura y en las funciones del cerebro. ¿En qué estructuras y en qué funciones? En el hipocampo, en la amígdala, en la corteza prefrontal, en las redes cerebrales e incluso en nódulos determinados que regulan la función del sistema simpático y parasimpático. Los estudios sobre el yoga y la meditación fueron empezados a realizar en el marco de la neurociencia hace ya algunas décadas. Fue la profesora Sarah Leithart desde el Massachusetts Institute, desde el MIT en Boston, y también el profesor Richard Davidson desde Madison, quienes pusieron por primera vez atención a los efectos del yoga y la meditación en el cerebro y cómo en aquella época que la ciencia desde luego no tenía los mecanismos que nosotros tenemos ahora para perfilar áreas y regiones, los pobres científicos se iban con un maletón, ¿verdad? Subiendo los Himalayas, intentando buscar yogis a lo que medir el cerebro. Y el resultado era siempre, siempre negativo. Entonces, durante mucho tiempo, estos pobres científicos obtuvieron cero de datos a la hora de poder descubrir qué impacto tenía el yoga y la meditación en el cerebro. Pero como sabemos que a lo largo de estas últimas décadas la ciencia, sobre todo en la medición tecnológica, ha sufrido grandes cambios en el sentido positivo y podemos, sobre todo con los EGMs y con las estructuras más de corte electromagnético, medir con más precisión,
ha sido a través de esas mediciones con precisión que hemos podido observar la relación que existe en términos de neuroplasticidad, como decía, en materia, por ejemplo, de reducción del trauma, de reducción de la inflamación de la amígdala con diferentes prácticas de yoga, de la capacidad de conectar, como decía, el cuerpo con la mente, pero también de neurogénesis. Llamamos neurogénesis a la capacidad de volver a hacer crecer neuronas o tejidos neuronales que estaban completamente deteriorados. Voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan aterrizar este concepto. Hay muchas enfermedades degenerativas, como por ejemplo la demencia o el Alzheimer. Hay personas que sufren un ictus, por ejemplo. Algunas enfermedades se relacionan con la edad, otras se pueden relacionar directamente con algunos accidentes que hayan vivido la persona. Bien, pues lo que podemos saber es que el yoga y la práctica del yoga, de la asana, el pranayama y la meditación pueden ayudar a reparar y a restaurar, a rehabilitar ciertas redes cerebrales, incluidas aquellas redes que de modo predeterminado nosotros denominamos las DNN, o las redes que tienen que ver con el sistema simpático y parasimpático, a mejorarla. ¿Quiere eso decir que una persona que, por ejemplo, hubiera perdido la movilidad completamente podría recuperarla? Depende de la gravedad, pero lo que sí que podemos ver es que la recuperación es mayor en aquellos sujetos que han tenido prácticas de meditación, de pranayama o de asana versus aquellos que no lo son. Entonces, el yoga puede ser prometedor no solamente para mitigar estas disminuciones de las enfermedades degenerativas relacionadas con la edad, sino también para aquellas que son fruto de las atrofias, sea un accidente o sea un trauma. Y hay muchas evidencias, ya no de un solo estudio, sino de suficientes estudios, de que también se pueden identificar que las personas que practican el yoga envejecen más tarde. Es decir, que su capacidad de regeneración se puede parar la degeneración celular. La práctica del yoga, que se remonta a más de 2000 años en la antigua India, y en algunos dicen que en el Asia Central hay como dos teorías, una que fue previa y otra que fue posterior, básicamente tiene un enfoque de unificación de la mente, el cuerpo y el espíritu a través de los ejercicios de respiración. Bien, quisiera detenerme en eso, en exactamente en la respiración. Nosotros hoy sabemos que la respiración tiene una incidencia en el cerebro a la hora de marcar los ritmos circadianos, por ejemplo. Los ritmos circadianos son capaces de regular nuestro sistema de temperatura, nuestros ganglios basales, nuestras relaciones con el sueño, con la sexualidad, también con la regulación de los impulsos. Entonces, regulando la respiración, a lo largo de la existencia de una serie de tablas que tienen que ver con el asana, el pranayama y la meditación, podemos ver que las diferentes escuelas de yoga pusieron énfasis diferentes en diferentes prácticas que tienen que ver con diferentes áreas y regiones del cerebro. Y eso me parece absolutamente maravillosa. Por ejemplo, algunas pusieron mucho más énfasis en el área que tenía que ver con la atención, otros con la concentración, otros con la flexibilidad en las áreas límbicas, en las relaciones con los otros con la compasión. Entonces podemos decir que a la vez que estamos integrando la práctica de la mente y el cuerpo con la ciencia, también en esta conferencia quisiera hablar de la prominencia y de la importancia de cómo las diferentes escuelas de yoga a lo largo de los tiempos también nos proponen principios que tienen que ver con áreas y regiones diferentes, mediante ejercicios de meditación o de respiración, incluso los ejercicios de estiramiento y de fortalecimiento, como hablaba antes en los mudras o en posturas físicas determinadas. La ciencia ha estudiado
muchísimo diferentes aspectos. Y una de las razones por las cuales se ha prestado atención al yoga es porque por la versatilidad que los occidentales han adoptado en sus diferentes formas. Obviamente el yoga en Oriente y el yoga en Occidente no tienen nada que ver, y eso no quiere decir que sea peor ni mejor, son como diferentes evoluciones. Gracias a ese interés por el yoga de los occidentales y quizás por la necesidad que tiene el occidental de explicar las cosas de una manera racional y científica, hemos intentado establecer más estudios sobre el yoga, como por ejemplo, ¿por qué un yogi tiene menos gasto metabólico que una persona que no es yogi? Y eso es interesante porque justamente la naturaleza del ejercicio diría que gastas más calorías, pero el gasto metabólico de un yogi es inferior. El enfoque del yoga nos habla también de aspectos interesantes en materia de respiración y de sueño. Tanto es así que podemos afirmar que 1 minuto de yoga, de la práctica de yoga o de meditación, en términos del cerebro equivaldría a 3 minutos de sueño profundo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si ustedes hicieran tan solo 10 minutos de yoga cada día o de práctica de asana, pranayama o de meditación, serían como si hubieran tenido una siesta profunda de 30 minutos. Y es que el yoga involucra la mente y el cuerpo a través de la respiración y de la postura. Y también esa meditación y esa postura se ha observado utilizando no solamente estas 3 áreas, sino con qué frecuencia se tienen que realizar, haciendo asociaciones positivas con las diferentes escuelas y con las diferentes enfermedades. Por ejemplo, el yoga es bueno en la mejora de la diabetes, es bueno en la mejora de las funciones cardiovasculares, de las afecciones musculoesqueléticas, como decía, después de un trauma. Pero hay también muchos beneficios en materia de la salud mental. Ahora ya no separamos la salud física y la salud mental, sino que hablamos del yoga como una ciencia integrativa. Quizás porque nos estamos arriesgando y acercando, ¿verdad? Porque venimos de una ciencia mucho más materialista a comprender que el yoga es una ciencia completa, y esa ciencia completa no se puede sesgar. No podemos ver el yoga del cuerpo separado del yoga de la mente. Y por lo tanto, las posturas tienen efectos, por ejemplo, en la ansiedad, en el estrés, en la salud mental, en la depresión, y tienen efectos en 3 grandes ventanas fundamentalmente, que es uno de los principios fundamentales en la neurociencia, las grandes ventanas de neuroplasticidad. Uno es en la etapa temprana, cuando un niño tiene menos de 3 años y es introducido en la práctica de la respiración consciente, de la asana o de meditaciones muy sencillas que le llamamos microejercicios, por ejemplo, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. El niño que inicia la práctica desde chiquito, incluso el niño que nace de una mamá que ha sido una practicante de yoga, tiene mayor neuroplasticidad, mayor calma mental y muchos indicadores que le hacen diferente desde en áreas cognitivas a en áreas metacognitivas. La segunda gran ventana que nos ofrece el yoga y la meditación a la hora de trabajar es en la adolescencia, y es que los adolescentes sufren 2 grandes cambios que son muy significativos en términos de humanidad. El primer gran cambio tiene que ver con el despliegue de la bioquímica de las hormonas en el cerebro, y eso hace que haya un estallido, una tormenta cerebral en materia de hormonas que les sacude todas las sinapsis y tienen dificultades en la regulación emocional y la regulación de los impulsos. El yoga puede ayudar a mitigar, no quiero decir a domar, ¿no? ¿Verdad? Necesitamos la alegría y también el coraje de muchos adolescentes a la hora de hacer prácticas al límite en algunos casos, pero sí de regular esos estados donde podrían llegar a tener
ciertas dificultades de poner en riesgo su vida o la vida de los demás. Sabemos que los adolescentes que practican el yoga son capaces de realizar metaanálisis más rápidamente que otro que no lo realiza. Y el metaanálisis es la capacidad de evaluar qué está pasando, cómo está pasando, cómo me siento cuando pasa y qué sucederá si ejecuto esa acción. Hay que considerar que los humanos, nuestro neocórtex no se desarrolla plenamente hasta los 21 o 25 años. Entonces, la adolescencia es una etapa preciosa que, si no se regula en términos de metaanálisis, puede hacer que los chicos o las chicas cometan acciones o vivan experiencias que pueda implicar la calidad de su vida futura de ellos y de los demás. Y la tercera gran ventana de la que quiero hablar de por qué el yoga es importante y dónde podríamos aplicarlo, ¿verdad? Es en la salud física y mental de pacientes que a lo mejor han tenido un proceso de duelo, una pérdida fuerte o también duelos significativos con su propio cuerpo, como por ejemplo un cáncer, la pérdida de una parte, ¿no?, en la extirpación, en enfermedades crónicas, en traumas severos, porque el yoga muestra cómo una práctica sencilla puede mejorar significativamente la calidad de vida de esos pacientes que tienen enfermedades crónicas e incluso de los adultos mayores. En los adultos mayores cada vez se da más un aumento de los niveles de ansiedad, de depresión, de angustia o de estrés. Y si lo comparamos en los adultos mayores que practican yoga con aquellos que no lo practican, vemos que evidentemente la cognición de estos primeros es superior en su metaanálisis a los segundos. En fin, ¿qué podemos decir hasta ahorita? Pues podemos decir que los efectos de la práctica de las asanas, pranayama y meditación, tanto a corto como medio y largo plazo, pueden llevar a conclusiones significativas en materia de áreas de atención, velocidad de procesamiento en el cerebro, también el desarrollo de las funciones ejecutivas, la capacidad de hacer metaanálisis que decíamos en los adolescentes. El yoga, además, a través de posturas físicas que son modificables, nos permite no solo relajar el cuerpo, porque la meditación no pretende relajar, sino más bien relajar para desarrollar la conciencia de lo que sucede en los ámbitos de la sensopercepción y el pensamiento de la mente. Y poder aceptar. Por ejemplo, imagínense un paciente que tiene un trastorno obsesivo-compulsivo o que tiene déficits de autoestima. No queremos que se relaje y se olvide de lo que le está pasando cuando hacemos una práctica terapéutica, sino que se relaje y pueda aprender, respirando rítmicamente, a desarrollar una nueva conciencia de relación con aquello que está sucediendo. Los beneficios físicos y mentales del yoga pueden ser aplicados en medicina integrativa, pero también en términos de educación, incorporando ejercicios de respiración como es el pranayama, ejercicios de meditación, lo que llamamos ejercicios microejercicios. Desde 1 minuto de meditación puede tener cambios significativos sosteniendo la atención hasta 13 minutos. Pero sabemos, y esto ustedes también, si son amantes del yoga, que simplemente hacer yoga una vez no es suficiente, porque una flor no hace la primavera, ¿verdad? Entonces necesitamos desarrollar una mayor autoconciencia que nos plantee una hipótesis, y es ¿cómo podría afectar la práctica cotidiana de la asana, el pranayama y la meditación a las personas? ¿Cómo podría afectar? Bueno, podría afectar positivamente, porque esta combinación de pensamientos cognitivos y metacognitivos que acabo de describir, también esta combinación de despertar la sensopercepción y la percepción corporal, ayuda a poder conocerse más y relacionarse de una manera directa o indirectamente
con lo que somos y con quienes estamos viviendo. Eso se llama procesos de regulación. Y no estoy hablando solamente de la regulación afectiva, sino que me refiero a la regulación sensoperceptiva, a la regulación de la intuición, a la regulación de la cognición, a dar paso a la intuición, a la metacognición. Y todo eso puede ser fruto de una práctica del yoga sencilla, que pueden empezar ustedes simplemente. Mi recomendación sería: empiecen por 1 minuto al día haciendo asanas, pranayama y meditación. El segundo día, 2 minutos. Tercer día, 3 minutos. Y así hagan una tabla hasta 13 minutos. Cuando lleguen al día número 13, el 14 hagan 12, el 15 hagan, y así vayan descendiendo. ¿Y por qué les invito a que vayan aumentando y descendiendo? Por varias cosas. Lo primero, para que vayan familiarizándose con un proceso de comprensión de sus propios procesos progresivo, y después se vayan familiarizando con los efectos que tiene de no hacerlo. En nuestro cerebro hay 2 cosas que le gusta muchísimo, y una es aprender cosas nuevas y otra es mantener lo que ya sabemos. Nosotros tenemos 2 grandes intereses en el yoga: aprender cosas que no conocemos y mantener lo que no conocemos. Si nosotros sabemos los efectos negativos de no practicar yoga, de ir creciendo, como por ejemplo que ustedes van a empezar a ver que le falla la atención, que están más estresados, que sus funciones cognitivas o sus estructuras cerebrales no responden como respondían cuando estaban haciendo la práctica, van a decir: ajá, yo quiero estar bien, entonces voy a apuntarme a seguir haciendo esta práctica. El yoga ha cobrado mucha fuerza en el área de investigación, y desde luego una de los ejemplos es este congreso al que ustedes están asistiendo, y es que cada vez hay más millones y millones de seguidores del yoga en todo el mundo. Nuestra perspectiva, la perspectiva que nosotros practicamos, es revisar cuál es la evidencia de que el yoga es bueno para el cerebro. He recibido un par de preguntas, al menos de las que nos han llegado. 2 me parece como muy significativas. La primera sería: ¿cómo afecta en la práctica del asana, el pranayama y la meditación al cerebro? Y la segunda es: ¿cómo pueden mejorar la salud del cerebro mediante la práctica de esas 3 cosas? Voy a empezar con la primera. Bueno, ustedes quizás llevan mucho tiempo haciendo yoga, pero nunca se han preguntado o han necesitado de tener evidencia científica. Me alegro, no pasa nada, cada uno somos diferentes. Pero los que nos gusta buscar las evidencias científicas, sabemos que el yoga fortalece el cerebro y contribuye al crecimiento de nuevas neuronas, como he dicho antes, a una neurogénesis. Y pocos ámbitos del ejercicio se han estudiado más que el yoga y la danza. A mí las 2 que me gustan mucho las he estudiado bastante. Entonces podemos ver cómo la plasticidad de las personas que practican el yoga es incluso mayor que la que practican la danza. ¿Cómo podemos nosotros mejorar la salud de nuestro cerebro en la práctica del yoga? Bueno, hay algo que aún no he hablado, y ustedes dirán: ¿por qué no hasta ahora, cuando ya llevamos un buen rato? Y es que las técnicas de imagen cerebral, como la resonancia magnética, las tomografías y todo eso, nos enseñan áreas del cerebro. Pero cuando nosotros hablamos de nuestra construcción del cuerpo, la mente, el cerebro, la inteligencia y la conciencia, no todo está aquí, todo lo que nos está pasando. Lo que nos está pasando en todos nosotros. Está pasando, por ejemplo, en nuestro estómago. Y nuestro estómago, que ahora mismo se denomina el 4.º cerebro, tiene mucho que ver con nuestra salud del cerebro de aquí arriba. Me estoy refiriendo a cómo el yoga, también al cuidarse de la alimentación, cuida de nuestro estómago y cuida de nuestro intestino. ¿Ustedes sabían que nuestro intestino tiene más neuronas que el propio cerebro? ¿Sabe que desde el intestino están involucrados procesos como, por ejemplo, la memoria, la atención, las emociones?
Y diferentes estudios que se han realizado ponen en evidencia que la regulación emocional es más fuerte cuando un practicante de yoga, por ejemplo, realiza prácticas que tienen que ver con los bandhas, con los cierres, ¿no? El pranayama y los mudras. Entonces, ¿qué podría decirles? Es que el yoga representa una red de modo cognitivo y metacognitivo que afectan a un conjunto de regiones del cerebro que están involucradas con el pensamiento, con la relación de nosotros mismos, con la planificación, con la memoria, con la atención, pero también con la conciencia de quiénes somos, porque cuando hablamos de la self-narrative, la narrativa, lo que nosotros nos contamos, está también la conciencia de lo que somos más allá de nosotros mismos. Una de las áreas más interesantes y que aún está suficientemente explorada es todo lo que tiene que ver con la mística y la conciencia. Y es que está claro que todavía la ciencia clásica, la ciencia basada en la evidencia, no alcanza a sustentar a la ciencia basada en la fenomenología. El yoga, gracias a lo que sabemos hasta ahora, lo podemos sustentar en los dos paradigmas, en evidence-based, por todos los datos que les he reportado, y también en la fenomenología. La fenomenología del yoga nos indica que no todo lo podemos explicar de una manera racional, que no todo lo podemos evidenciar y que muchas veces, por ejemplo, en materia de emociones, hace tan solo 25 o 30 años no sabíamos los efectos positivos sobre la emoción en el cerebro. Y eso no quería decir que no tenían efectos positivos. Por ejemplo, sabemos que el yoga no solamente influye en la persona que lo practica, sino incluso en las personas que viven con las personas que lo practican, por ejemplo, animales o otros adultos. Identificar esos mecanismos forma parte de la materia científica, pero yo diría que un yogi también es un científico en el sentido de que se propone a sí mismo una transformación de la práctica en el asana, el pranayama y la meditación de aspectos que tienen que ver con lo que sabe, el evidence-based, y con lo que no sabe, los fenómenos que ocurren. Todavía no podemos explicar cómo, por ejemplo, el guru yoga, el seguir a un maestro dentro de una escuela, afecta a la práctica científicamente hablando, pero sí que lo sabemos por otras sensopercepciones y percepciones. El yoga nos propone, sobre todo desde mi entendimiento del mismo, y no me hagan mucho caso porque soy solamente un beginner mind, la apertura del corazón. Y el corazón no tiene nada que ver con el cerebro, ni con la mente, ni con la inteligencia, sino más bien con fuentes de conciencia superiores. Yo sospecho que el yoga va a tener un gran desempeño en el futuro si nosotros somos capaces de considerarlo como una ciencia más allá de un tapete de plástico en el cual hacer tan solo una serie de ejercicios físicos, y somos capaces de verlo como un giro mucho más transpersonal y místico que puede unir a las personas explorando la neurociencia contemplativa, explorando la astrofísica, la medicina, la mecánica y diferentes áreas. Mis conclusiones: si no han practicado yoga nunca y esta es la primera vez que ven un vídeo sobre ciencia y yoga, háganse el favor de intentarlo, aunque sea tan solo un minuto. Recuerden ese plan que les he propuesto de 13 minutos y luego descender hasta el 0 de nuevo. Hagan una combinación bonita de asanas, pranayama y meditación. Si pueden, por favor, busquen una buena escuela, aquella escuela con la que sientan más vínculo, y recuerden que cada escuela y cada diferentes prácticas conectan con distintas regiones del cerebro. Y para acabar, quiero decirles que con quien aprendemos, cómo aprendemos y en el lugar donde aprendemos sí que tiene impacto en nuestro cerebro en materia de yoga.
No es lo mismo tomar clases con un yogi o un meditador de largo recorrido que lleve más de 14 años en la práctica que con alguien que acaba de acabar una clase. La capacidad de hacer sinapsis sin neuroplasticidad es mayor en el primero que no en el segundo. El yoga siempre fue concebido como una práctica al aire libre. Así que en la medida que les sea posible, por favor, busquen espacios abiertos, confróntense con la naturaleza. Los yogis vivían en cuevas, iban a los bosques. Sabemos los efectos benéficos de sentarse y de pasearse en los bosques, incluso de tocar las raíces. Muchas de las asanas del yoga surgieron de la naturaleza, de la observación de la naturaleza, el elefante, el árbol, la vaca. Son diferentes posturas que nos recuerdan la naturaleza, el sol también. Entonces, la observación de la naturaleza es también un yoga, el yoga de la belleza, de lo que está sucediendo. Y no se olviden de la alimentación, que puede incidir en cómo mejorar la salud de su cerebro. Ustedes son lo que comen, son lo que piensan, son cómo se mueven y en qué contexto se mueven. Deseo sinceramente que este congreso sea de mucho beneficio. Reitero mi agradecimiento a los organizadores y a todos ustedes que son unos excelentes practicantes. Por favor, sigan haciendo un excelente yoga. Muchas gracias.